Hola, hola, otra vez nos encontramos aquí para seguir en este proyecto de fortalecimiento de habilidades para la vida. En este caso, vamos a hablar de la resolución de conflictos. Entonces, para esto, lo primero que quiero que pensemos es en qué son los conflictos, ¿listo? Entonces, ahí cada uno va a escribir o si no está escribiendo, pues decirlo como ustedes quieran. Primero, ¿qué creen que es un conflicto? ¿Listo? ¿Qué se imaginan que es un conflicto? Segundo, ¿creen que es lo mismo que un problema o son dos cosas distintas? ¿Qué opinamos en esa parte? Y por último, en este momento quiero que piensen si un conflicto siempre es una situación negativa, si siempre es algo malo. ¿Listo? Entonces piensen en eso un momentico, escriban sus respuestas para que continuemos. Entonces, un problema y un conflicto son dos cosas distintas. Digamos que a veces hablamos como si fuera lo mismo, hablamos como si fueran sinónimos, problemas y conflictos, pero en realidad es que son bien distintos. Los problemas siempre son como un estado de tensión o de malestar que surge entre dos personas, o bueno, pueden haber más personas involucradas por distintas situaciones, porque tienen intereses contrarios, por muchas cosas, pero el fin es que no se puede encontrar una solución que, digamos que los beneficia a ambos. Entonces está ese estado como de tensión entre los dos porque está el problema y no tiene una solución. En cambio, cuando hablamos de un conflicto, digamos que sí, es una situación de difícil solución, no se soluciona muy fácil, pero tiene una solución, ¿listo? Y no siempre cuando hay un conflicto existe esta tensión o este malestar entre las dos partes involucradas. A veces simplemente está el conflicto, pero no nos sentimos mal, no hay esa sensación de tensión, no hay como ese problema entre las dos partes, ¿listo? Entonces, esa es como la principal diferencia. Si vamos a, a irnos un poquito más como a la definición de cada uno, en lo que se pueden diferenciar, entonces tenemos que un problema, primero es una molestia o queja. Sí o sí tiene que haber como esa sensación de que algo malo está pasando. En cambio, en el conflicto simplemente es un desacuerdo. Bueno, hay algo en lo que no estamos de acuerdo, tú tienes una opinión, yo tengo otra, eso es simplemente el conflicto. En un problema hay un hecho que está demostrado o encontrado, digamos que es algo que las dos partes podemos ver. ¿Listo? Está ahí explícito. El problema se debe a esto. En cambio, en un conflicto, simplemente es que hay un enfrentamiento y eso puede ser por pensamientos, por creencias, por muchas cosas. Entonces, como que no está el problema ahí en el centro tan claro, sino que simplemente hay un desacuerdo, hay un enfrentamiento por cualquier motivo. Cuando hablamos de un problema, como les decía, son asuntos que no se pueden solucionar. ¿Listo? En cambio, un conflicto sí tendría solución y además que simplemente estaríamos hablando de una contraposición de intereses. A mí me interesa una cosa, a la otra parte le interesa otra cosa, pero no significa que no haya solución, sino que la idea sería que encontráramos como un punto medio en el que los dos quedáramos bien. Y por último, cuando hablamos de un problema, es una situación donde se observan dificultades. ¿Listo? Entonces, a ambas partes ese problema los está afectando en algo. Entonces podemos ver que hay una dificultad debido a ese problema. En cambio, el conflicto no siempre tiene que afectar a las dos partes. A veces es una de las dos partes que se siente más afectada o a veces simplemente es un conflicto que lo vamos a ver un poquito más adelante, como que ya está ahí implícito, entonces lo ignoramos y no nos genera malestar y simplemente pues es una discusión entre dos personas o más que pues no llegan a estar de acuerdo. Entonces esa sería la principal diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué siempre vemos los conflictos como algo negativo? Primero porque lo relacionamos casi siempre con la forma en que nosotros aprendimos a resolver los conflictos. Entonces, como tenemos en nuestra cabeza que problema es lo mismo que conflicto, pues entonces, ¿cómo se soluciona un problema? De forma negativa.
porque el problema de por sí solo ya trae aspectos negativos. Entonces, como estoy acostumbrado a resolverlos de cierta manera, pues entonces veo el conflicto de la misma forma. ¿Listo? Siempre que haya un conflicto, sea problemático o no, se arregle simplemente con hablar o no, siempre vamos a tender a buscar la, como la peor solución porque estamos acostumbrados a hacer eso, a ver las cosas como se nos ha enseñado a solucionarlo, lo malo que nos pasa. ¿Por qué más lo vemos como algo negativo? Porque cuando pensamos en un conflicto, pensamos que es mucha energía la que necesitamos o que nos vamos a desgastar mucho y vamos a gastar mucho tiempo en solucionarlo. Cuando en realidad podemos simplemente tener una conversación con la otra persona y solucionarlo fácilmente, pero desde el inicio nos estamos cerrando en, ay, no, es que eso lleva mucho tiempo, qué perdera de tiempo, o es que es mucho gasto de energía, no vale la pena, ¿listo? Entonces, esa sería como la segunda razón. La tercera razón es porque lo que les mencionaba antes, la mayoría no hemos sido educados para resolver los conflictos de manera positiva. Entonces, no tenemos las herramientas y los recursos adecuados para poder resolver estos conflictos de manera positiva, sino que siempre nos vamos como a la solución más rápida, a la peor solución, a lo que más me convenga a mí, pero no nos detenemos a usar bien estas herramientas. Y no es nuestra culpa, así digamos que nos han educado, pero es nuestra responsabilidad ahora que somos adultos en aprender a manejar las cosas de distinta manera. También otra razón por la que vemos los conflictos siempre como algo negativo es porque nosotros pensamos en conflicto e inmediatamente pensamos en violencia. Entonces, solucionar un conflicto es también una pelea, ¿listo? Y así lo tenemos como grabado en nuestra mente. Eso también hace parte de lo cultural, de quién somos, de nuestra familia, del entorno en el que vivimos. Entonces, simplemente el pensar en conflicto nos hace pensar en algo negativo, algo malo, violencia, puede salir mal. Entonces, no intentamos solucionarlo, sino que nos quedamos con ese problema todo el tiempo. Y por último es porque arreglar un conflicto requiere cambiar algo de mí. ¿Listo? Si yo sé que hay un conflicto porque yo estoy actuando mal o porque algo está pasando, pues sé que tengo que cambiar eso de mí, sé que tengo que hacer un cambio. Y nosotros normalmente nos resistimos mucho al cambio. Entonces decimos como, no, es que si hablo esto con él, si lo soluciono, él me va a pedir que deje de hacer esta cosa. Entonces no me va a gustar porque no quiero ceder, ¿listo? No quiero dejar de hacer lo que a mí me gusta. Entonces, esas serían las razones por las que vemos siempre un conflicto como algo negativo. Pero lo que debemos hacer es precisamente transformar esta visión y entonces no verlo siempre como algo negativo. ¿Cómo hacemos eso? Entendiendo primero que el conflicto es algo inherente al ser humano, o sea, está con nosotros, vive con nosotros, nunca se va a ir de nuestro lado, siempre vamos a tener conflictos y los conflictos son necesarios y además son inevitables en todas nuestras relaciones. ¿Por qué son necesarios? Porque nosotros debemos expresar nuestros desacuerdos. Yo no siempre puedo estar de acuerdo con lo que opinan todos los demás. No siempre en mi trabajo voy a estar de acuerdo con lo que dicen todos mis compañeros. A veces yo tengo un pensamiento diferente, eso puede generar un conflicto, pero no tiene que ser un problema. ¿Listo? Simplemente es un, una forma de pensar distinta a la de los demás. Entonces es necesario. También porque el conflicto debemos verlo como una expresión de necesidades. Entonces, no solamente es expresar con lo que yo no estoy de acuerdo o lo que sí estoy de acuerdo, sino también, bueno, yo expreso que necesito esto. Por ejemplo, si lo pasamos a una relación de parejas, casi siempre vemos que una de las dos partes de la pareja exige más tiempo que la otra parte. Entonces solemos decir como, ay, es que tú no me dedicas tiempo, es que siempre estás ocupado, que no sé qué. Y entonces yo ahí le estoy expresando mis necesidades. Yo estoy expresándole, mira, necesito que me dediques más tiempo, que hagamos esto, que le encontremos una solución porque yo no me estoy sintiendo bien con la relación como la estamos manejando. Para la persona que lo está expresando simplemente es eso. Ella está poniendo su punto de vista sobre la mesa, pero para la otra persona puede generar un problema, porque entonces, ay, es que va a ser una pelea, es que no sé qué, y ya se imaginan lo que va a pasar más adelante. Entonces,
el conflicto también puede verse simplemente como una expresión de lo que yo necesito y no tiene por qué ser malo. Muy importante y también nos va a ayudar mucho en este tipo de ejemplos como en las relaciones de pareja, que el conflicto puede ser una oportunidad de desarrollo y de mejora de la convivencia. Entonces, si yo expreso lo que siento, si yo expreso lo que necesito, si yo expreso que no estoy de acuerdo con algo, aunque eso genere un conflicto, eso al final, cuando se logre una negociación y se hablen las cosas y veamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo ceder yo y qué puedo ceder yo? Pues va a mejorar la convivencia, ¿listo? Va a mejorar la relación de pareja. Pues en el ejemplo de relación de pareja, pero claramente funciona en cualquier tipo de relación. Otro punto importante es que debemos de aprender a valorar la diversidad y la diferencia. Entonces, tenemos que entender que no todo el mundo piensa igual que yo, no todo el mundo ve las cosas igual que las veo yo. Entonces, hay que valorar esa diversidad y valorar esa diferencia. Bueno, tiene un punto de vista diferente, eso me sirve. Listo, por ejemplo, en el trabajo, si todos hiciéramos las cosas igual, pues entonces tal vez no funcionaría, sino que hay personas que aportan un punto de vista distinto y dicen, ve, mira, podemos poner esto aquí, organizar esto de esta manera, hacer esta cosa, bla, bla, bla. Y así, pues, digamos que llegar a resultados distintos. ¿Listo? La diferencia es un valor agregado y es algo que debemos apreciar. Otro punto muy importante es que el conflicto lo debemos ver como una oportunidad de transformación social. Entonces, siempre que nosotros expresamos nuestras necesidades, expresamos nuestras inconformidades, así esto genere una sensación de malestar en la otra persona, le estamos dando la oportunidad a que haya un desarrollo, listo, una mejora de convivencia como lo hablábamos y una transformación de todo esa esfera social. Entonces, si por ejemplo en mi trabajo hay un conflicto porque yo estoy expresando mis necesidades y estoy expresando que algo no me gusta y no sé, al jefe no le parece lo que yo estoy haciendo, no le parece que yo me esté expresando, pero al yo hacerlo le estoy dando también la oportunidad a otras personas que piensan igual que yo de decir, sí, mira, yo también me estoy sintiendo así, yo también opino lo mismo, hagamos algo. Y ya como son varias personas, entonces ya puede que la opinión sea pues mejor tomada y se pueda hacer algo para transformar todo esa problemática que se presenta en ese momento. Entonces, siempre el conflicto puede ser una oportunidad de transformar algo. Y, pues, en definitiva, el problema no es que haya conflictos, ¿listo? Porque como lo vimos, son necesarios, son inevitables en nuestra vida, sino que el problema es qué hacemos cuando esos conflictos aparecen, cuál es la respuesta que le damos. Y normalmente, pues, suele ser una respuesta negativa. Entonces, eso es lo que debemos aprender a manejar para poder transformar esta visión y que el conflicto no siempre sea algo malo. Vamos a ver, digamos, los objetivos al tratar de resolver un conflicto. Siempre hay como cuatro opciones. Digamos, la primera, el cuadro azul, vemos que se llama competición. Yo gano, tú pierdes. Es decir, una de las partes está tan centrada en en lograr su objetivo, en lograr lo que él quiere, que no le importa que la otra persona pierda. Entonces, simplemente yo tengo la razón, yo gano, vamos a hacer esta negociación, sí, te voy a escuchar, pero yo no voy a ceder desde mi punto de vista. Y no me importa que tú pierdas. ¿Listo? Entonces, en ese punto, digamos que lo más importante para esa persona es su objetivo, ganar, pero la relación entre esas dos partes pues puede verse debilitada por eso, pero eso no es lo que más le importa a esta persona que no quiere ceder. Ese sería el ejemplo número uno. El ejemplo número dos, si pasamos a los cuadros verde y amarillo, vemos que hay dos tipos, cooperación y compromiso. En los dos, ambas partes ganamos un poquito, pero también debemos ceder un poco. Entonces, si hay cooperación, listo, yo gano. Llegamos a un acuerdo en el que yo gano, pero tú también ganas y los dos ahí podemos tener una ganancia, pero eso implica compromiso, es decir, que yo cedo un poquito mi punto de vista. Sí, ¿sabes qué? Tener razón en esta parte, entonces yo creo que podemos plantear esta solución y así los dos ganamos. Listo, yo cedo y la otra persona también tiene que ceder, porque si yo estoy muy centrada en mis objetivos y en mi punto de vista, pues entonces no voy a escuchar al otro y no me van a importar las necesidades del otro y no voy a ceder.
y si no cedo, pues simplemente no hay una solución al problema. En este caso, el objetivo, o sea, solucionar el conflicto es muy importante, pero la relación que quede entre las dos partes también es muy importante, ¿listo? Y digamos que esta sería como la mejor forma de solucionar un conflicto. Si nos pasamos a la parte de abajo donde está el cuadrito naranja, entonces vemos que ahí se llamaría evasión, es decir, que los dos perdemos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de solucionar el conflicto. Ahí no nos interesa ni lograr el objetivo, o sea, ni solucionar, ni tampoco la relación. Bueno, entonces los dos perdemos y pues si le dejo de hablar, entonces le dejo de hablar y ya no me importa. ¿Listo? Esa sería la evasión. Los dos perdemos porque no fuimos capaces de llegar a un acuerdo. Y la última parte, la parte morada, es cuando hablamos de sumisión. Entonces, ya no estamos hablando de que yo cedo un poquito y tú también, sino que yo cedo todo. Entonces, listo, yo pierdo todo, no importa, tú ganas, y porque me importa más mantener la relación. Entonces, digamos, eso pasa mucho en las relaciones de pareja también, que se está presentando un conflicto entre la pareja y una de las partes siempre da la razón y es, bueno, sí, yo voy a cambiar esto, sí, yo voy a hacer esto, sí, yo tengo que hacer esto, pero no le está tampoco dando, digamos, la importancia a lo que esa persona necesita y decir, bueno, yo puedo cambiar esto, pero también necesito que tú cambies esto y dialoguémoslo y hablemoslo, sino, sí, 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 hago todo y entonces esa persona termina perdiendo porque no se está tomando en cuenta su punto de vista, porque no está siendo escuchado, simplemente porque le importa salvar la relación, solucionar el problema como de lugar y que la otra persona pues siempre tenga la razón. Entonces, esa tampoco es una manera adecuada de solucionar un conflicto. La más adecuada, como les decía, es donde hay cooperación y compromiso. Yo cedo un poquito y así yo gano, y tú cedes un poquito y así también tú ganas. Vamos a ver un ejemplo, un video de resolución de conflictos. Es un video animado muy cortico que nos va a ayudar también a comprender un poquito esto que acabamos de ver. Bueno, entonces vamos hablando sobre el video. Vemos que los dos animalitos se encuentran, no pueden pasar los dos al mismo tiempo por el puente y nos encontramos con los intereses o con la posición de cada uno. Entonces vemos que uno le está diciendo al otro, no, pues entonces tú devuélvete para que yo pueda pasar y el otro no, devuélvase usted para que yo pueda pasar. ¿Listo? Entonces están las dos partes muy encontradas y ninguno de los dos quiere ceder hasta el momento. Vamos a ver qué sigue pasando. Listo, ¿qué vimos allí? Que también en los conflictos, como les decía antes, siempre hay una parte de emociones involucradas. Entonces, ¿cómo me siento? Y si pensamos que los conflictos siempre son problemáticos, pues entonces tengo que resolver los conflictos con violencia para poder ganar. Y entonces está pasando eso, que llegan dos animalitos más pequeños que también necesitan pasar el puente, pero estos dos están tan enfrentados y tan enfrascados en ganar uno o el otro que actúan también con violencia y sin pensar. Entonces nos dejamos llevar por la emocionalidad y no le encontramos una solución al problema.
Entonces, hasta ahí que tenemos pensando en lo que acabamos de ver en la anterior presentación. Tenemos que había una competencia en la que uno de los dos quería ganar y que el otro perdiera, o sea, devuélvase porque yo no me voy a ir de aquí, ¿listo? Eso salió mal y entonces terminó en que ambas partes perdieron porque se dejaron llevar por sus emociones, porque no buscaron una solución. Entonces, bueno, listo, entonces los dos perdimos. ¿Cómo perdimos? Pues porque le soltaron el puente y ya no hay solución y los dos se cayeron. ¿Listo? Entonces, esa sería como la primera parte del video. Y además miremos que entre los dos animalitos chiquitos hubo cooperación. De, ok, entonces trabajemos juntos, yo hago esto, tú haces esto para tratar de solucionar el problema. Vamos a ver qué sigue pasando. Listo, entonces vimos que al final del video otra vez hubo un conflicto, pero las dos partes fueron más inteligentes, cooperaron pensando en los dos ganar y además tuvieron un compromiso. Bueno, yo cedo un poquito, en este caso uno de los animalitos cedió más, que fue el que se agachó para que el conejito, que tiene la posibilidad de saltar más alto, pues pudiera pasar por encima. Y así los dos ganaron. ¿Listo? Entonces digamos que ahí vimos casi que todas las partes de este cuadrito que les enseñaba. Ahora vamos a hablar de los tipos de conflictos. Entonces, cuando hablamos de conflictos latentes, son conflictos que existen, pero las personas implicadas no son conscientes de ello. Entonces, ahí es donde yo les decía, puede que a una parte le genere malestar, pero al otro no, porque una de las dos partes no se ha dado cuenta, o si se dio cuenta, pues lo está ignorando, pero las dos partes no son conscientes de que hay una situación. ¿Listo? Existe el conflicto, pero no se habla al respecto, no se hace nada. Un ejemplo de un conflicto latente es cuando hay explotación laboral. ¿Listo? Entonces, una empresa que explota a sus trabajadores, pero la empresa no tiene conciencia o no reconoce que está vulnerando los derechos o los intereses de sus trabajadores y simplemente pues hace las cosas así porque así se tienen que hacer y así son las normas de la empresa. Entonces, si los trabajadores no se expresan, pues el conflicto no va a ser visible. Si yo como trabajador que estoy siendo explotada no me expreso y digo, es que esto no me parece o el trato no es digno o lo que sea el conflicto, pues entonces la empresa no se va a dar cuenta que me está explotando y no se va a dar cuenta que está pasando por encima de mis intereses y el conflicto se va a desaparecer. Es un conflicto invisible. Ese sería el primer tipo. El siguiente tipo de conflicto es el conflicto explícito o manifiesto. Son esos conflictos que son aparentes y que todas las personas implicadas se dan cuenta de que hay un problema. Por ejemplo, cuando hablamos de desacuerdos entre familiares o compañeros de trabajo o vecinos, que todas las partes saben que hay un conflicto porque todos lo hemos expresado, porque nuestras actitudes lo expresan, porque lo decimos, porque tenemos, pues si ya es un conflicto problemático, entonces ya hay encuentros en donde, por ejemplo, un vecino es grosero con el otro o en la familia, ¿listo? Entonces, todas las partes involucradas en el conflicto saben que ese conflicto existe. Hay conflictos intrapersonales que surgen en el interior de la persona, un conflicto conmigo mismo y está relacionado, digamos, con mis valores o con cuestiones personales o con mis principios. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, un papá que en su familia les quiere enseñar a sus hijos que no deben beber alcohol y que el alcohol es dañino para la salud y que es muy malo, que no deben hacerlo,
pero él sí consume alcohol y entonces llega borracho a la casa y no da el ejemplo de lo que está diciendo. Entonces, eso es un conflicto interno, porque es como que lo que yo pienso y lo que yo expreso no es lo mismo de cómo yo actúo. Y entonces yo, digamos, en mi mente estoy pensando que listo, tomar alcohol está mal, es un camino incorrecto, pero con mis acciones hago otra cosa. ¿Listo? Entonces es un conflicto conmigo mismo, porque no me pongo de acuerdo con mis propias convicciones. Y cuando hablamos de conflicto interpersonal, ya son conflictos que surgen entre dos o más personas. ¿Y esto por qué se puede ver? Porque hay otra persona involucrada, por ejemplo, en un conflicto en una relación de pareja, porque tenemos una idea distinta, un conflicto en una relación de trabajo, porque yo quiero que hagamos las cosas de esta manera, pero mi compañero de trabajo quiere que las hagamos de otra manera. Entonces, ahí es un conflicto. Em, porque los dos queremos algo distinto, ¿listo? Entonces, eso es como un conflicto interpersonal, cuando hay un encuentro entre dos partes, dos o más partes que piensan distinto. Digamos que estos son los conflictos más habituales. Aquí, por ejemplo, son conflictos como los que les decía del trabajo, como que cuando damos nuestra opinión, nuestro deseo y es diferente al de otra persona, entonces eso genera como, como que haya un encuentro entre las dos partes. Otro tipo de conflicto es el conflicto intragrupal, es decir, que dentro de un grupo hay un conflicto. Entonces, por ejemplo, cuando hay una situación de una pelea por una herencia, ¿listo? Eso es, dentro de la familia hay varias personas que están discutiendo, que están peleando, que están formando un conflicto y que puede llegar a ser un conflicto súper problemático por esta herencia. Y por el contrario, el último tipo de conflicto que tenemos son los conflictos intergrupales, es decir, que ya se involucra más de un grupo. Entonces es un grupo, digamos, contra otro grupo. Por ejemplo, cuando hay protestas, cuando hay manifestaciones, entonces sería el grupo de la manifestación contra los policías que tratan de disolver la protesta. Esa sería una discusión, un conflicto entre dos grupos, es decir, intergrupal. Bueno, entonces, ¿cómo podemos encontrarle solución a un conflicto? Siempre con la negociación. ¿Listo? La negociación es la única manera en la que podamos resolver un conflicto. Como les decía, en nuestro día a día es casi inevitable tener un conflicto con alguien, un conflicto familiar, de pareja, de compañeros de trabajo, de vecinos, porque, digamos, si es en la casa no levanté la ropa sucia de donde era o no ayudé con los trabajos que había que hacer o en el trabajo hice algo mal y dejé de hacer algo que me correspondía por muchas cosas, pero siempre puede haber un conflicto. Y claramente hay conflictos que van a ser más complicados que otros, dependiendo del contexto, del lugar, de quienes están involucrados, de la razón del conflicto, de los intereses que tengan las partes del conflicto. Entonces, pues por eso es que hay distintos tipos de conflictos. La negociación, que es lo que queremos, a lo que queremos llegar, se da cuando los involucrados, es decir, las personas que tienen el conflicto, reconocen, listo, sí, tenemos este conflicto, ¿qué vamos a hacer? Expresan lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren y se puede llegar a un acuerdo donde las dos o más partes involucradas van a terminar beneficiados. Entonces, tenemos un problema porque estamos, no sé, tres puestos de trabajo, pensemos en el contexto de su labor diaria, estamos en la plaza de mercado y cada uno está en su puesto, pero tenemos una zona común los tres. Y entonces hay alguien que está ocupando más espacio, el otro no le queda nada de espacio en esa zona común, y entonces empieza a sentir como ese malestar, como vení, pero es que ¿por qué él lo está utilizando todo si es un área para los tres? Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Que las tres partes se sentaran a hablar y dijeran, mira, hay este conflicto porque siento que no me están dando a mí el espacio que me corresponde, porque me siento más, que estoy como más justa con el espacio, que no me alcanza.
En cambio, ustedes dos tienen mucho más espacio. Entonces, ¿cómo lo podemos arreglar? Yo quiero que tengamos el mismo espacio, o yo quiero tener más espacio, o expresa cada uno sus necesidades, ¿listo? Entonces, digamos, una de las partes puede decir, pero es que yo tengo más mercancía, yo manejo más cosas, por eso necesito más espacio. Entonces, se llega a una negociación, como que, bueno, podemos pensar que sí, necesita más espacio, pero es que yo también, pero listo, entonces se busca como una solución entre las tres partes, pero debe haber ese proceso de negociación, de hablarlo. Obviamente no es tan fácil como yo se los estoy diciendo. Llegar a un acuerdo no es así de fácil. Tal vez tome varias horas, varios días, sea un estira y afloja ahí entre las partes, porque se necesita escuchar la versión que tiene la otra persona, necesito que me escuchen a mí también, decir claramente lo que me molesta, lo que yo espero, lo que yo quiero y sobre todo se necesita mucha, mucha paciencia. Entonces, la solución a un conflicto no es lo más fácil de encontrar, pero debe buscarse una negociación. Entonces, si ya identificaste un conflicto y necesitas hacer una negociación con alguien, pues vamos a hablar de 5 puntos muy importantes para poder llevar esa negociación adecuadamente. Lo primero es tener muy claro el problema, ¿listo? El problema que está generando ese conflicto. Entonces, yo no me voy a ir por los laditos, decir, no, es que usted eso, es que usted hace esto, es que no, sino que yo voy a decir, el problema que estoy teniendo en este momento es que están ocupando mi espacio. ¿Listo? Lo digo claramente. Porque si no, pues entonces se va a alargar más la discusión de lo que debería alargarse y no se va a llegar a un problema. Entonces, punto número uno, tener muy claro cuál es el problema que está generando ese conflicto. Número dos, mostrar apertura a lo que la otra persona quiere decir. Entonces, en una negociación no solamente se trata de yo pedir y pedir lo que yo quiero, sino también yo qué estoy dispuesto a dar y hasta dónde estoy dispuesta a ceder. Es lo que les decía en el ejemplo de ahorita. Yo quiero más espacio, pero es que esta otra persona tiene más mercancía y sí necesita más espacio para organizar sus cosas. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo ceder y decirle, bueno, toma un poquito más de espacio, pero dame esto? Listo, tengo que también estar abierta a escuchar las necesidades de la otra persona, así como quiero que escuchen las mías. El tercer paso sería no descalificar las ideas de los demás. ¿Listo? Escuchar atentamente, intentar ponerme en los zapatos de la otra persona. Recordemos que habíamos hablado del tema de la empatía. ¿Listo? Ponerme en los zapatos de la otra persona y pensar, bueno, puede que sí tenga razón, puede que necesite más espacio. ¿Qué podemos hacer? ¿Listo? No descalificar o decir, ay, no, es que qué idea tan tonta, ¿cómo se te ocurre? No me importa que necesites más espacio, no. Entonces es como estar un poquito abiertos a negociar. El cuarto punto sería hablar claramente, ¿listo? No quedarnos con nada. Si yo me guardo algo, pues entonces no se lo estoy diciendo a esa persona no me puede leer la mente, no puede adivinar lo que yo estoy pensando. Tengo que hablarlo, porque si no, digamos, llegamos a una negociación y la persona cree que está todo bien, pero a mí todavía me genera malestar, ¿listo? Y por último, escoger un lugar neutro para esa negociación, un lugar que sea más calmado, en el que si la negociación incluye solamente dos personas, pues que estemos solamente las dos personas, que no haya más personas de pronto generando ruido o generando malestar o de pronto opinando de cosas que no debemos hablar en ese momento y haciendo que la negociación sea más difícil. Entonces, vamos a ver, digamos, 7 pasos que resumirían más o menos lo que acabamos de hablar. Definir el problema es buscar el origen y las causas que dan lugar a esa situación que estoy viviendo. ¿Listo? Entonces, yo siento que algo está pasando, entonces ponerme a pensar qué está pasando mal, qué está saliendo mal, qué es lo que está ocurriendo. ¿Listo? Definir y delimitar el problema. ¿Ok? Delimitarlo. Segundo, analizar las causas, tener presente el por qué se está generando ese conflicto. Entonces, siempre todo lo que nos ocurre día a día tiene no solo una, sino varias causas. Entonces, antes de yo irme a hacer una negociación o a pelear por este conflicto, tengo que primero saber, bueno, de dónde está saliendo eso, qué lo está causando. Tercer punto, definir los objetivos con los que voy a actuar. Entonces, antes de yo hacer cualquier acción, antes de yo ir a hablar, antes de yo ir a pelear, antes de yo ir a hacer cualquier cosa, tengo que tener claro qué quiero conseguir. ¿Listo? Porque si yo voy donde mi vecina en el trabajo
y le digo, ay, es que tengo este problema porque usted me estaba ocupando mi espacio, pero yo no sé qué quiero, yo no sé si quiero mi espacio o si quiero que nos corramos un poquito o si me quiero cambiar de espacio. Si yo no sé qué quiero, pues entonces la negociación no va a tener sentido. ¿Listo? Tengo que tener claro cuál es mi objetivo. Después, entonces, hablaríamos de generar alternativas. Cuando hablamos de generar alternativas es lo que decíamos, estar dispuesto a escuchar varias opciones. Yo tengo una opción, pero la otra persona me dice, no, es que mira, a mí se me ocurre esta idea, podemos hacer esto. ¿Listo? Escuchar y pensar cuál puede ser la mejor entre todas las partes. Por muy imposible que nos parezca el conflicto, cada situación tiene distintas formas de solucionarse. A veces nosotros creemos que no y nos enfrascamos y nos cerramos en que no tiene solución, pero sí tiene, y no solo una, sino varias. Después de que ya tenemos esas varias alternativas pensadas, entonces sería elegir cuál es la alternativa más apropiada. Entonces, ok, ya escuché tu punto de vista, ya escuchaste el mío, ya escuché el de la otra persona. ¿Cómo hacemos para llegar al medio? ¿Cuál sería la mejor solución? La solución en la que las tres partes, las cuatro partes, todas las partes involucradas quedemos satisfechos, quedemos contentos, ¿listo? Que no se dañe la relación entre los compañeros de trabajo, que no se dañe la relación de pareja, que no se dañe la relación de familia, sino que se pueda solucionar el conflicto, todos quedemos felices y sigamos teniendo una buena relación. E inmediatamente después de elegir la alternativa apropiada, que fue la mejor para todos, pues entonces ponerlo en práctica. ¿Listo? Ya una vez que tenemos claro de qué manera se puede solucionar ese problema, hay que llevarlo a la práctica siguiendo esa solución que encontramos entre todos. Y después de eso, no significa que ahí se acabó la situación, que se acabó el conflicto, no, sino que se entra a evaluar el resultado. Entonces, bueno, organizamos las cosas de esta manera para que los tres tengamos el mismo espacio, para que los tres tengamos el espacio que necesitamos y evaluemos esta semana cómo nos va. ¿Será que sí nos funciona? ¿O quedamos definitivamente muy apretados? ¿O no? Es que yo de verdad siento que necesito más espacio. ¿Listo? Entonces, evaluar y si no se pudo llegar al acuerdo que pensábamos o si no, si las partes no se sienten tan cómodas después de esa negociación, pues se vuelve a abrir otra negociación. ¿Listo? Siempre se puede volver a hablar las cosas. ¿Cómo nos damos cuenta que una negociación fue exitosa? Porque todas las partes están conformes con los acuerdos a los que llegamos. ¿Listo? Y porque obtuvieron el máximo de beneficio uno del otro. ¿Listo? No es porque uno obtuvo más beneficio que el otro, entonces le gané. No, una negociación efectiva es que todas las partes se van felices, digamos, porque lograron su objetivo y están todos conformes, ¿listo? Porque si una de las partes no está conforme, pues entonces corremos el riesgo de que el conflicto vuelva a presentarse y tal vez peor, porque entonces va a decir, no, es que no sirvió de nada hablar, entonces ya toca tratarlo mal para que me escuche, bla, 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 y muchas cosas que nosotros decimos a diario. Entonces, pues la idea sería que hagamos una buena negociación para dejar el camino abierto por si se presenta algún otro conflicto en el futuro. Ya para ir cerrando, vamos a hablar de que la comunicación es una ficha clave para poder resolver nuestros conflictos. Entonces, les voy a dar dos ejemplos, dos técnicas en las que uno se puede comunicar asertivamente. Recuerden que ya hablamos un poco de la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, ¿listo? Donde yo comunico lo que quiero y la persona me entiende completamente y se puede llegar a un acuerdo de lo que yo estoy hablando. Entonces, la primera técnica es la técnica del sándwich. Es una técnica que lo que hacemos es expresar un mensaje positivo antes de decir algo negativo, antes de pedir algo o antes de decir una queja, ¿listo? Y al finalizar volvemos a decir algo positivo. ¿Esto qué va a hacer? Que el comentario negativo que nosotros vamos a hacer no se sienta como tanto o que la persona no lo sienta tan negativo. ¿Listo? Sino que podemos empezar con un tono suave y luego ya decimos lo que queremos decir. Un ejemplo de esto es que yo llego por la mañana a la plaza a trabajar normal, saludo a todo el mundo como siempre, hola, buenos días, buenas, doña Pepita, buenas, don José, listo, pero resulta que uno de ellos no me saluda como siempre, sino que parece que me está ignorando. Entonces yo digo, bueno, es que tuvimos un problema o qué, porque está tan grosero conmigo. Y cuando yo me acerqué a hablar con él, porque tal vez eso a mí me genera malestar y no quiero tener esa situación, entonces yo me acerco y yo no le voy a decir, ay, es que usted es un grosero, ¿usted
¿por qué no me saludó esta mañana? Usted es siempre tan grosero, es que, ¿qué le pasa? Porque ahí entonces hago que el conflicto ya se vuelva un problema y vamos a hacerlo mucho más grande. Pero yo simplemente le puedo decir, hola, don Pito, eh, pues no sé si de pronto usted tuvo un mal día o si de pronto le haya pasado algo, listo, como que suavizo las cosas, como que no sé si esta mañana le pasó algo en su casa, pero es que cuando yo lo saludé noté que usted me hizo esta cara o como que le molestó que yo lo saludara. Entonces, pues no me gustó lo que pasó para ver qué podemos hacer. Y tal vez la persona, si tú le hablas en ese tono, pues te va a decir, ay, no, qué pena, no, es que yo no me di cuenta. O no, sí, es que mira que llegué de mal genio del trabajo, de la casa, porque tuve una discusión con mi esposa. Bueno, muchas cosas que pueden pasar. Entonces, si nosotros llegamos a hablarle de esa manera, primero algo positivo, como, ven, estoy aquí, te voy a escuchar, dime si te pasó algo, pero no me gusta que me hables así, entonces por favor, háblame bien. E igual, cuéntame qué te pasa. ¿Listo? Entonces tengo lo positivo, lo negativo y otra vez algo positivo para cerrar. Y así nos aseguramos de que siempre lo que nosotros queramos decir sea dicho de la mejor manera, de la manera más compasiva, de la manera más amable y evitamos agrandar un conflicto más de lo necesario. Y la otra técnica se llama la técnica del disco rayado y en esta técnica es simplemente que yo me mantengo en mi misma postura, porque a veces en las relaciones nos pasa que en cualquier tipo de relación nos pasa que nos piden algo y nosotros no sabemos cómo decirle que no. Y entonces nos tratan de convencer y de convencer y convencer lo terminamos haciendo y tal vez no teníamos tiempo, no queríamos, bueno, muchas cosas y simplemente como que terminamos cediendo de más. Entonces, para que eso no pase, está esta técnica del disco rayado, que simplemente es cuando la persona que nos está pidiendo algo es muy insistente y aunque nosotros ya le hemos dado una respuesta de que no, sigue y sigue insistiendo. Entonces, la técnica consiste en que yo voy a seguir expresando el mismo mensaje sin salirme de él y sin ceder, ¿listo? Porque yo ya lo dije y no estoy dispuesta a ceder en este momento. Entonces, por ejemplo, eh, también en un ejemplo de su trabajo, que una persona ya me ha pedido en varias ocasiones que le cuide su puesto de trabajo porque tiene que salir a hacer, quién sabe, qué diligencia. Pero ese día yo no puedo porque yo ese día estoy muy ocupada, porque me tengo que ir temprano, porque llegó mercancía y la estoy acomodando por muchas cosas. Entonces, hoy le tengo que decir que no. Y entonces se va a acercar a decirme, ay, Alejandra, ¿será que usted me puede cuidar mi puesto de trabajo? Yo no me demoro nada. No, hoy no puedo, hoy estoy muy ocupada. Ay, vení, por favor, hazme el favor, es que es urgente, no sé qué, me tengo que ir. No, hoy no puedo. Hoy no puedo, hoy estoy muy ocupada. Ay, pero porque sos tan mala gente, hazme el favor, que te cuesta, son 10 minutos. Hoy no puedo, estoy muy ocupada. Y así de esa manera, listo, puede que tal vez a la otra persona no le encante nuestra respuesta, que no quede súper feliz. Pero si nosotros de verdad en ese momento no podemos, pues es mejor expresarlo en el momento a yo hacer las cosas de mala gana y que después sí haya un conflicto. Decir, ay, no, es que perdí tiempo, me tocó quedarme hasta más tarde o no hice lo que tenía que hacer por estarle cuidando el puesto a esta otra señora. Entonces, es mejor expresar las cosas desde el principio y así pues evitar más inconvenientes a futuro. Entonces, esas serían las dos técnicas que podemos empezar a poner en práctica para cualquier conflicto que se nos presente en nuestra vida. Vamos a hacer un ejercicio para que ya lo haga cada uno al finalizar esta sesión y es que quiero que por favor describan una situación, un conflicto actual que tengan, ya sea en el trabajo, en la casa, con un amigo, como sea. Entonces, listo, primero la situación es esta. Estoy teniendo este problema con fulanito de tal. El número dos, vamos a ver qué tipo de conflicto es. Entonces nos vamos a devolver a lo que hablábamos al principio y vamos a ver si es un conflicto latente, si es un conflicto explícito, intrapersonal, interpersonal, intragrupal o intergrupal. ¿Listo? ¿Qué tipo de conflicto es? En el tercer punto vamos a respondernos, ¿ya hubo negociación o todavía no? Si no ha habido negociación, entonces vamos a pensar en esos 7 pasos para resolver el conflicto. ¿Listo? Vamos a ir paso por paso. Entonces, paso número uno, definir el problema, definir la situación. Está pasando esto. Paso número dos, analizar las causas. Este conflicto se debe a esto. ¿Listo? Y así, paso a paso hasta llegar al paso número 7. Y cuando ya te sientas listo, lista,
y pues si se puede, entonces hablas con la persona involucrada y llegan a ese acuerdo, ¿listo? Ya cuando tú tienes todo escrito de los pasos de la negociación y eso, pues es mucho más fácil que llegues a donde esta persona a decirle, ven, hablemos sobre esta situación que está pasando. ¿Por qué digo sí se puede? Porque tal vez si es un conflicto, por ejemplo, un conflicto de ustedes como grupo, como gremio de la plaza de mercado con la alcaldía, con la gobernación, con este tipo de entidades, pues entonces a veces no es tan fácil que accedamos a ellas y podamos hacer una negociación. ¿Listo? Eso implica unos pasos extra. Igual implica nosotros también tener muy bien definidos cuál es la situación, cuál es el conflicto, qué queremos, ¿listo? Saber cuáles son nuestras peticiones, pero no es una parte a la que nosotros podamos acceder tan fácil para hablar y para negociar, ¿listo? Y por último, entonces me vas a decir qué técnica de comunicación de las dos de las que hablamos, o si se te ocurre otra, lo vas a escribir, qué técnica de comunicación serviría más para resolver ese caso en específico. Los dejo, como siempre, con una frase y dice, no podemos resolver un conflicto usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando lo creamos. Entonces, si se generó un conflicto con una compañera de trabajo porque yo fui grosera con ella, pues entonces yo no puedo tratar de resolverlo, pretender ser igual de grosera que como fui al principio. No, yo tengo que cambiar algo para que el conflicto también cambie y se solucione.